¿Por qué es importante mantener la tensión de la cadena de forma correcta? Son múltiples las explicaciones que les podría dar, pero principalmente vamos a resumirlas en 3 factores: seguridad, performance y longevidad de la moto. Ahora bien, ¿cómo debe estar la tensión de la cadena de la moto? ¿Muy tensa? ¿Muy suelta? ¿Qué tipo de factores influyen en que la cadena se vaya soltando con el tiempo? Si nosotros tenemos la cadena de esta forma, totalmente suelta, claro que esto es para efectos del video, lo estoy exagerando, saqué la tuerca del eje de la rueda, pero he visto muchos casos en los cuales la cadena está excesivamente suelta. Lo que sucede es que la cadena, al estar tan y tan suelta, se desmonta de abajo y mientras va girando, la cadena se puede trancar en la corona o se puede trancar acá adelante en el piñón de ataque. Cuando uno va andando, uno no se da cuenta porque tú vas acelerando, este piñón va haciendo tracción, mueve la cadena completamente para que gire la rueda, y si la cadena está excesivamente suelta, este efecto látigo o zapateo, como le podemos llamar, puede hacer que se desmonte de la corona y se nos tranque la rueda. Sobre todo si vamos andando rápido, el peligro de caída obviamente es muy alto. Ahora bien, también eso hace de que si la cadena está excesivamente suelta, va zapateando constantemente los elementos de desgaste, como el roller que va acá, como la goma que vendría siendo el chain slider, que es esta que está acá. También produce un desgaste prematuro del guía de cadena. En las motos de enduro, moto de cross, big trail, muchas de ellas llevan guía de cadena. Las motos de calle generalmente no llevan guía de cadena. ¿Cuál es la función de este dispositivo? Es precisamente mantener la cadena no se desmonte de la corona y no se tranque. Ese es uno de los principales factores por los cuales no queremos tener la cadena excesivamente suelta. Aparte de eso, también suena mucho y obviamente es molesto. ¿Qué sucede si yo tengo la cadena excesivamente tensa? Casi como una cuerda de guitarra. Hay que comprender primero en qué consiste el sistema de suspensión de la moto. La rueda trasera va montada en este eje, el cual va sostenido en este basculante. ¿Ok? Este basculante tiene un punto de pivote que es este y amortigua gracias al amortiguador trasero. En el caso de esta moto lleva linkage, que vendrían siendo violetas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo este movimiento de la rueda a subes y bajas constantemente mientras vas andando, se produce de forma natural cuando este punto se encuentra horizontal con estos dos puntos, el punto de pivote y el punto del piñón de ataque, se produce el punto de máxima tensión de la cadena. Es natural y ocurre en todas las motos que tienen cadena de transmisión. Yo ahora les voy a demostrar cómo se ve cuando ocurre este fenómeno. Voy a soltar el amortiguador trasero de las violetas para que pueda subir sin resistencia el amortiguador y ustedes van a ver cómo se tensa y qué es lo que sucede acá. Fíjense lo que sucede, se tensa. Y si yo supero ese punto, se vuelve a soltar. Llego al punto más tenso y en el punto más abajo se vuelve a soltar. Lo voy a repetir. Si nosotros mantenemos la cadena en este punto muy tensa, ¿qué va a suceder cuando la rueda trasera llegue al punto horizontal en su viaje en el recorrido de suspensión? Se va a tensar aún más, mucho más de lo que corresponde tensarse. Tenemos varios efectos. El primero, si la cadena no es de muy buena calidad, puede suceder de que andando se corte por exceso de tensión. Lo que normalmente sucede es que cuando la cadena se corta, vamos andando, continúa viajando porque el piñón de ataque está traccionando y el trozo que queda libre generalmente golpea aquí. He visto carcasas de estas rotas múltiples veces por eso mismo. Cuando uno va acelerando, ¿por qué? Porque obviamente hay dos fuerzas que están actuando: el peso de la misma moto sobre la tensión de la cadena y la tracción del motor. Entonces eso hace de que la cadena, si está en el punto más débil, se corta, chicotea aquí
golpea esta parte y la rompe. También he visto que se trancan acá, he visto cajas partidas. Aquí se encuentra la caja de cambios de la moto. Es muy peligroso y evidentemente tampoco es lo ideal tenerla en un punto que no corresponde de tensión. ¿Qué sucede también? Cosa que me pasó a mí particularmente. Yo compré años atrás una Honda CRF 450, estoy hablando del año 2008, 2009. Se la compré a una persona. Esa persona la tuvo por aproximadamente 15 horas. Estaba nueva, realmente la moto estaba prácticamente nueva. Yo la revisé, la probé, vi que se veía pero perfecta. Obviamente los daños ocultos uno no los puede ver. Eso pasa con vehículos prácticamente nuevos, vehículos nuevos, o también obviamente mayormente con vehículos usados que han tenido sobre todo mucho uso, varios dueños, etc. El dueño anterior, que la compró nueva, 0 kilómetros, tensó la cadena a tal punto, ¿ok? En esta configuración estamos hablando suspensión descargada, ¿ok? No desconectada, sino como la tenía yo antes, que la rueda descansa en este punto, ¿ok? La rueda está en el aire. Tensó la cadena de tal forma que estaba ultra tensa. A mí me llamó la atención, yo lo corregí, dije, bueno, algo de ajuste nada más. Ya el daño estaba hecho. Aquí en esta parte, aquí, va un rodamiento, rolinera, rulemán, como le llaman ustedes en su país. Ese rodamiento, si bien es bastante robusto, es el que hace que se aloja y descansa aquí el eje de salida de la caja de cambio. Entonces, ¿qué pasa? Al tener tan tensa la cadena, extremadamente tensa, estoy provocando que este eje, en vez de estar 100% recto, y por así decirlo, preocupado, entre comillas, preocupado de solamente traccionar, lo estoy forzando hacia acá. Porque al tener tensa la cadena, lo que estoy haciendo es tirando hacia acá este eje. El daño ya estaba hecho, yo venía por una bajada en una montaña, apagó el motor porque escuché un ruido y efectivamente era como un sonido que raspaba, como un rasgado, como un... Bueno, por suerte estaba cerca de mi casa, llegué, cuando levanto la moto, con el motor apagado evidentemente, giro la rueda y se escuchaba claramente aquí que raspaba. Saco la cadena, saco el piñón de ataque, lo muevo a mano y ya tenía juego. ¿Qué sucedió? Grave. Tuve que desarmar el motor absolutamente completo para llegar a la caja de cambio, para llegar a este rodamiento que está acá, que no se puede acceder desde afuera, al menos en la mayoría de estas motos japonesas, no se puede acceder desde afuera. Entonces tuve que desarmar todo el motor, desarmar la caja completa y tuve mucha suerte porque el rodamiento, una de las bolitas, ya se había desprendido y quedó alojada abajo. Al momento que esa bolita de metal empieza a viajar por la caja, me la destruye entera. Al final lo único que tuve que cambiar fue el rodamiento, ponerlo nuevo, y bueno, las empaquetaduras, los sellos, etc. Pero básicamente fue eso. Y eso sucedió porque la persona, el dueño anterior, pensaba que la cadena debía tensarse y ir casi como una guitarra. Y eso es lo que equivale a un grave problema mecánico, alto costo, mucho tiempo, etc. Por suerte yo no tuve que pagar mecánico, yo mismo lo hice sin mayores complicaciones. Entonces, ¿cómo debemos tener la cadena de la moto? Lo primero que hay que hacer es referirse al manual del fabricante de la moto. Oye, ¿pero por qué? Fácil. Cada configuración y cada geometría de la ciclística de las motos es distinta. Varía dependiendo del modelo y varía dependiendo del fabricante. En algunos casos ellos te indican que tienes que tener, generalmente se mide en este punto, ¿ok? Generalmente se mide, vendría siendo desde este punto hasta el eje trasero, vendría siendo unas 3/4 partes y aquí se mide normalmente la tensión de la cadena. Generalmente en estas motos japonesas, Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki, generalmente son 3 dedos. O sea, si lo queremos llevar a un punto más básico, sin instrumentación alguna, con 3 dedos que esté en este estado, es decir, la moto levantada y la rueda en el aire, son 3 dedos. Con eso yo debería andar bastante bien. Porque esta tensión, ¿ok? Si yo sumo 3 dedos aquí, que vendrían siendo aproximadamente unos 5 a 6 centímetros. Ojo, paréntesis, en la mayoría de las motos, cuando están nuevas, tiene aquí un sticker, una calcomanía, donde nos indica los valores de ajuste de cadena. ¿Okay? Hay que referirse a eso si es que no tenemos el manual a mano, pero generalmente el manual a mano nos indica 5 a 6 centímetros en este punto, ¿okay? Que yo pueda poner 3 dedos, bueno, depende de los dedos. Generalmente son 3 dedos, 5 a 6 centímetros en este punto, ¿ok? Y eso va a hacer de que cuando la suspensión, el basculante y el eje trasero estén en el punto horizontal, como ustedes lo vieron anteriormente en la demostración anterior, va a hacer de que no se tense excesivamente. Pero tampoco significa de que esté tan suelta que se me pueda desmontar atrás. Básicamente eso. Ya lo que vendría siendo cómo ajustarla, lo voy a explicar rápidamente y varía dependiendo de cada moto. Yo ya sé cuáles son los valores, son 6 centímetros en este punto, lo que equivale casi a 3 dedos, de mis dedos por lo menos. Y atrás, aquí yo tengo estos pernos de ajuste, ¿ok? Es un sistema muy básico, pero la verdad es que no falla. Con mi llave 12 suelto
este perno yo ya lo había soltado previamente, no deben quedar tan sueltos, ¿ok? Y con la llave 10 yo empiezo a hacer los ajustes. Fíjense ustedes en el siguiente detalle. Con esta llave voy a mover la tuerca hacia afuera. Y ustedes van a ver con qué poquito se va a tensar la cadena arriba. Miren, fíjense ustedes. ¿Ven cómo subió? Fíjense en este punto, ¿ok? Lo voy a volver a repetir. Miren ustedes la cadena aquí. En este punto. Ni siquiera una vuelta completa. Media vuelta. Una vuelta. Fíjense lo que subió. Lo voy a corregir para que ustedes vean. Lo voy a mover a mano nuevamente. Voy a volver hacia atrás para que ustedes vean esta pequeña distancia, que es un poquito más de 1 milímetro. Miren aquí. ¿Ven cómo bajó? Eso es lo que lo corrí hacia atrás. Con ese poquito nada más. Fíjense ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es muy poco el ajuste que requiere. No requiere tanto. Acá lo voy haciendo de nuevo. Eso es una vuelta. Casi una vuelta. Vuelta y media. 3/4. Entonces, si yo le sigo dando, y le sigo dando, y le sigo dando, voy haciendo que el eje se corra hacia atrás. Eso va a hacer que se tense la cadena. Fíjense ustedes que la rueda está en el aire, y miren lo tensa que está. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando yo suba la suspensión por acción normal del peso de la moto y mi peso arriba haga que el basculante suba? Esto va a estar tan tenso que va a ocasionar daños nuevamente en el piñón y el consiguiente riesgo de que la cadena se pueda cortar. Entonces hay que estar pendientes de eso, ¿ok? Particularmente yo soy más de utilizar la cadena ligeramente más, un poco más suelta que lo que me indica el fabricante, un poco más, estoy hablando, como ustedes vieron, media vuelta aquí, nada más. Prefiero irme al lado un poco más suelto que más tenso. Eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. El video fue largo, pero tenía que cubrir varios puntos que conciernen a la tensión de la cadena. Después, si ustedes quieren, podemos hacer un video solamente de las cadenas, los tipos de cadenas, las diferencias entre ellas, los cuidados que deben tener, etcétera, etcétera. Podemos hacer un video interesante al respecto. Les deseo a todos que estén muy bien, salgan a andar y nos vemos en el cerro.